Les damos la bienvenida a Comunicados, el programa de entrevistas del Departamento de Comunicaciones. Hoy día tenemos la suerte de contar con Mario Munive, coordinador desde el año 2014 de la especialidad de periodismo. Como todos ustedes saben, Mario es un periodista y un académico con muchos años de experiencia, con trabajo de edición y dirección en la redacción de textos periodísticos, en su edición, y una especialidad que vuelca en la coordinación y en los estudiantes que tiene en los distintos cursos que imparte en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Lo traemos aquí para conversar sobre la actualidad del periodismo, sobre su labor académica, su investigación y también sobre la percepción que hay acerca del decurso del periodismo nacional. Mario, bienvenido a Comunicados, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hugo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con tu audiencia y responder a las preguntas que era conveniente hacer. Pues empezamos con una que está relacionada con el periodismo contemporáneo, ¿no es cierto? Ambos tenemos suficiente experiencia en el periodismo como para poder hablar de su evolución reciente y no tan reciente. Desde el momento en que tú asumiste tu vocación periodística y la empezaste a poner en práctica ahora, ¿qué cambios consideras que son los más saltantes en el periodismo contemporáneo? Muy buena pregunta porque nos permite, en mi caso en particular, centrarnos en aquello que se está gestando. Hay nuevas prácticas comunicativas dentro del periodismo, podemos hablar de nuevos formatos, nuevos géneros periodísticos. A mí lo que me llama la atención es la aparición, por ejemplo, del podcast. El podcast es un audio, es un archivo de audio que se descarga, ¿no es cierto?, y que tiene un consumo personalizado. Supuestamente iba a ser un género prácticamente marginal, periférico, y hoy muchos medios de comunicación están utilizando podcast, ¿no es cierto? Medios de comunicación tradicionales y nuevos medios. Te digo, El Comercio usa podcast, La República también, Andina también, RPP usa podcast, ¿no es cierto? Hay medios alternativos como Convoca y Ojo Público que también utilizan el podcast. Radio Ambulante, ¿no? Emprendimiento de periodismo narrativo hecho desde Estados Unidos por Daniel Alarcón, que es un peruano, ¿no? Tenemos los videos, estos videos flash o videos tipo Playground, ¿no? Que duran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que permiten no solamente compartir y trasladar información a la audiencia, sino también contar historias. Esos son nuevos géneros, ¿no es cierto? Los hilos de Twitter, ¿no es cierto?, que desarrollan un tema en profundidad, ¿no es cierto?, y lo hilvanan, ¿no?, a partir de contenidos que están concatenados, que están unidos. Es como la nota de Lisa que se publica también en las webs. Estos son nuevos géneros periodísticos, insisto, y me parece impresionante cómo se van extendiendo, ¿no es cierto?, vía las redes sociales, vía internet, ¿no? Creo que eso en particular me llama la atención en cuanto a lo que es nuevo, los nuevos géneros periodísticos. Estos nuevos géneros periodísticos hacen que el periodismo sea cada vez más multimedia. Tú abres la página de la Agencia Andina y vas a encontrar un reportaje que tiene texto plano, que tiene video, que tiene podcast, que tiene infografía, ¿no es cierto?, registro gráfico. Entonces, los lenguajes que cada vez se vuelven más multimedia. Y hay una transmedialidad, como tú mencionas, con relación a la convivencia entre distintos textos, distintos registros, distintos formatos, a veces sobre la misma información. Sí, exacto. Y permiten además distintas rutas de acceso al contenido, lo transmedial, ¿no es cierto? O sea, cada usuario, cada lector o lectora puede interactuar con el contenido de manera autónoma, independiente, ¿no? Entonces, eso me parece muy relevante, eso está cambiando. Por otro lado, en cuanto a continuidades, lo que me llama la atención es que pese a los discursos apocalípticos que existían hace una década, ¿no?, en relación a que los medios tradicionales estaban condenados a se iban a terminar como los dinosaurios, ¿no es cierto? Vemos que muchos medios tradicionales se han reinventado y se han convertido en medios multiplataformas, ¿no? A mí me llama la atención RPP, me llama la atención el Diario del Comercio, insisto, la Agencia Andina me parece un muy buen ejemplo de buen periodismo que se está haciendo, ¿no? Entonces, estos discursos apocalípticos, disruptivos, un poco que han quedado ahí, y creo que esto revela que cuando quieres hacer periodismo de calidad,
¿no? Si te reinventas, yo creo que tienes un horizonte abierto, ¿no? Ahora, tú mencionas un asunto que registra las mutaciones actuales, pero basadas en continuidades y discontinuidades. Una de las cosas que me gustaría mucho nos ayudes a entender es el tema del periodismo como una plataforma en la que se cuentan historias de diferentes maneras, pero siempre se cuentan historias, se hace un esfuerzo narrativo por dar cuenta del presente, y esa de alguna manera ha sido una definición del periodismo. Sin embargo, el periodismo actual, tengo la impresión que ha potenciado su capacidad narrativa sobre la base de plataformas tecnológicas, pero exigiéndole al profesional del periodismo el dominio tradicional, por ejemplo, de redacción. El periodista de ahora, tengo la impresión de que necesita leer más que el periodista de antes para poder manejar más referentes. Ciertamente. En principio, tú aludías al periodismo narrativo, ¿no? Y justamente, mira, cerró hace 2 años la revista Etiqueta Negra. Todo el mundo pensó de que venía un declive de ese modo de hacer periodismo, pero no, se ha trasladado a la web. ¿No? O sea, el periodismo narrativo ahora se desarrolla con mucha solvencia en la web. En la web no tienes espacios tan constreñidos. Sí. Puedes publicar textos extensos y puedes hacer periodismo narrativo en distintas plataformas. Hay un medio que se llama la revista Orsay en Argentina, sí, dirigida por Hernán Casiari. Hernán Casiari publica textos, ¿no es cierto?, texto plano, lo que se llama, está la crónica, está el reportaje, y al lado publica un podcast vinculado al tema, o publica un reportaje, un video reportaje vinculado al tema. Yo creo que se están haciendo también, está surgiendo un mercado de libro para el periodismo narrativo. Cada año en el Perú se publican entre 15 y 20 títulos de no ficción. Este año ha publicado Marcos Cifuentes, que es egresado de la especialidad de periodismo, Lorena Álvarez, que es egresada de la especialidad de periodismo. Hay otros periodistas, Martín Rippel también, ¿no es cierto?, ha publicado un libro sobre Martín Vizcarra. Periodistas como Teresina Muñoz Nájar acaba de publicar un libro sobre violencia contra menores de edad, ¿no? ¿A quién le importa? Creo que se llama el libro, ¿no? Entonces hay todo un apogeo de este tipo de periodismo que, como tú dices, se enfoca en el presente, como estas biografías políticas que se han publicado, ¿no? Pero también se enfoca en el pasado, ¿no? Eso es lo importante del periodismo narrativo, que lanza una mirada retrospectiva al pasado para contar bien lo que no se contó a su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay un espacio bastante amplio para este tipo de periodismo, insisto, en la web y en el formato libro, ¿no? Lo que tú mencionas es un fenómeno, claro, reciente, pero que nos puede llevar a dialogar y a hacernos preguntas sobre la importancia de la formación del periodista en investigación. Para poder escribir un libro sobre cualquier tema, el periodista puede eventualmente manejar extraordinarias capacidades retóricas escritas, pero tiene que fundamentar sus textos, tiene que buscar información, tiene que ir hacia el pasado. Entonces, lo que antes se percibía como un oficio, ahora en la dimensión profesionalizada del periodismo, implica desarrollar también habilidades de investigación. Claro, yo creo que sí. En principio, decir que la reportería es la piedra angular del periodismo. Eso creo que no deberíamos perderlo de vista. Sin reportería no existe periodismo de calidad. Y la investigación es clave, y creo que es importante tender un puente, Hugo, entre lo que es la práctica laboral de los periodistas y la formación académica. Creo que ahí hay un divorcio, ¿no es cierto? Hay toda una tradición. Los periodistas a veces ven con desdén la formación académica y la vida académica en general. Y desde el lado académico también hay algunos colegas que subvaloran un poco lo que es la práctica periodística. Yo creo que hay que construir un puente, una tradición en la cual se vincule el saber con el hacer, el concepto, la reflexión con la habilidad. Me parece muy importante, y logrando eso podemos tener periodistas, formar periodistas con una capacidad de investigación en profundidad, ¿no es cierto?, que es lo que está faltando. Si algo le falta al periodismo es mayor investigación y que se combine no solamente la reportería tradicional, sino también, por ejemplo, el periodismo de datos, que ahora es indispensable para cualquier investigación de carácter político, económico, ¿no? Me ha gustado mucho lo que acabas de mencionar. Sin embargo, me gustaría también que discutamos un poco con la situación del periodismo contemporáneo, fuera de la cuestión universitaria, la cuestión de la propiedad de los medios periodísticos, la concepción de los sistemas de información como unos en los que
el periodista tiene cada vez una menor relevancia y trascendencia en la medida en que las agendas, por ejemplo, son más bien establecidas corporativamente o políticamente o económicamente. ¿Cómo tenemos que formar entonces a nuestros periodistas para que primero tiendan ese puente entre la práctica y el conocimiento que adquieren en la universidad? ¿Cómo los tenemos que formar para que interactúen eficientemente con esta barrera vinculada a la empresa periodística? En principio creo que, como tú dices, los gabinetes de comunicación desarrollan estrategias de ocupación de los medios, te suministran abundante información. En redacciones cada vez más precarias, o sea, las redacciones tradicionales tienen equipos hiperdemandados con mucho trabajo, hipercompactados, se reduce el personal. Y frente a eso, por correo te llegan a diario decenas de notas de prensa, decenas de videos, ¿no?, hechos por esos gabinetes de comunicación. Los medios tienen que ser indagar, verificar en la información que les llega, ¿no? Los medios no deben renunciar a la función fiscalizadora, no deben renunciar a hacer reportería, a hacer verificación, ¿no? Y sobre todo deben pensar sus contenidos pensando en la audiencia, no pensando tanto en los anunciantes, ¿no? Ciertamente son negocios, pero pensar en los anunciantes antes que en la audiencia es convertir el periodismo en una suerte de información comercial. Yo veo con preocupación, por ejemplo, que en los medios algunos aparecen una frase que llama contenido patrocinado, ¿no? Entonces se presenta como contenido periodístico, publireportajes. Entonces yo creo que ese es publireportaje, ¿no es cierto? Porque no me parece correcto o ético presentar como contenido periodístico aquello que en realidad está subvencionado por alguna empresa privada, ¿no? Creo que en el caso nuestro es muy importante la formación, no solamente en periodismo de investigación, sino también en cursos de ética, en cursos sobre, por ejemplo, derecho para periodistas, periodismo y derechos humanos, periodismo y no discriminación. Te estoy mencionando 3 cursos que pensamos, que bueno, ya se han dictado como cursos selectivos, pero que estamos evaluando incorporar como cursos obligatorios de la carrera, ¿no? Me parece sensacional. Te agradecemos mucho, Mario. Tu visita a Comunicados es importante porque nuestra unidad está involucrada ahora en un proceso de actualización curricular. Así es. Y creemos que esa dinámica, pensar conjuntamente las alternativas que le vamos a poder ofrecer en la formación a nuestros estudiantes resulta clave. Muchas gracias por estar con nosotros y estoy seguro que vamos a volver a encontrarnos frente a estas cámaras. Muchas gracias a ti, Hugo. Muchas gracias. Esto fue Comunicados, el programa de entrevistas del Departamento de Comunicaciones. Nos vemos.